Se nos ha enseñado que la fórmula infalible para la salud reside en la ingesta constante, 3 veces al día, que el hambre es una adversidad a combatir y que la ausencia de alimento nos debilita. Pero, ¿y si esta creencia fuera la gran inversión de la verdad? ¿Qué sucedería si el sustento más profundo y auténtico emergiera precisamente cuando elegimos no comer? A lo largo de la historia, en los ancestrales templos egipcios, en los recónditos monasterios tibetanos y entre los sabios de las escuelas pitagóricas, el ayuno no se veía como una amenaza biológica, sino como una vía regia hacia el despertar del espíritu. Hoy, la ciencia contemporánea comienza a desvelar y confirmar el conocimiento que las civilizaciones milenarias ya poseían. Al entrar en ayuno, el cuerpo activa un mecanismo biológico extraordinario y latente, conocido como autofagia, un proceso intrínseco capaz de reparar, purificar y rejuvenecer la esencia de cada célula. Mientras la mayoría de las personas evitan o temen el vacío, la persona iniciada lo acoge, sabiendo que solo al atravesar esa aparente ausencia es posible alcanzar la plenitud. La revelación que está a punto de desplegarse transformará radicalmente su entendimiento sobre la biología humana, la gestión de la energía y el verdadero sentido de la medicina. Capítulo 1. El despertar del cuerpo dormido. Durante incontables siglos, la humanidad orientó su búsqueda de la salud hacia la ingestión, midiendo la vida por lo que entraba al cuerpo. Pero en algún momento clave de la historia, olvidamos la crucial necesidad de escuchar el mensaje que el propio organismo intenta comunicarnos en el profundo silencio del hambre. La vida no se estimula ni se aviva mediante la sobreabundancia, sino a través de la pausa, el vacío deliberado. Cuando el cuerpo deja de recibir nutrientes externos, desencadena una inteligencia biológica ancestral y más profunda, una sabiduría que ha permanecido aletargada, oculta bajo las capas de la rutina, el exceso y la desconexión sensorial. Este poder latente se denomina autofagia, el sofisticado arte que posee el cuerpo para nutrirse a sí mismo, iniciando procesos de regeneración, purificación profunda y renacimiento celular. El organismo humano es mucho más que una máquina biológica compleja. Es una creación que trasciende los límites de la simple bioquímica. De hecho, cada célula individual alberga una conciencia diminuta, una chispa de vida que responde activamente a las condiciones de su entorno inmediato. Al inducir el ayuno, estas células inician un riguroso proceso ancestral. Comienzan a devorar los componentes obsoletos, a eliminar las estructuras dañadas y a reciclar eficientemente todo aquello que ya no es funcional. Esto no es un acto de destrucción, sino de alquimia vital. La disolución de lo inútil pavimenta el camino para la irrupción de una nueva forma de vida. De esta manera sublime, el cuerpo se convierte en su propio sanador, erigiéndose en un laboratorio viviente de regeneración ininterrumpida. Dentro de las antiguas escuelas de sabiduría, el ayuno nunca fue percibido como un castigo o una penitencia, sino como un poderoso rito de iniciación. Los sacerdotes egipcios lo realizaban escrupulosamente antes de acceder a los templos de iniciación. Los seguidores de Pitágoras lo consideraban una purificación esencial para acceder a los estados de pensamiento más elevados. Y en los monasterios tibetanos, el ayuno constituía la llave hacia el silencio interior, el espacio donde la mente y el cuerpo, vaciados de ruido, podían finalmente escuchar la voz de lo eterno. Todos ellos comprendían profundamente lo que la ciencia actual apenas comienza a redescubrir. El cuerpo exige pausas, y es en esa quietud metabólica donde su código de vida esencial se reescribe. La investigación moderna ha empezado a verificar con rigor lo que los místicos y los sabios intuían. Estudios científicos recientes demuestran que, al entrar en ayuno, las células activan sistemáticamente la autofagia, un mecanismo de limpieza interna que disuelve toxinas, repara tejidos dañados y promueve el rejuvenecimiento orgánico. La energía que previamente se consumía en el constante proceso digestivo se redirige ahora con precisión hacia la restauración y la reparación. El sistema inmunológico se robustece, la mente experimenta una lucidez notable y la energía vital se dispara. Es como si un interruptor de curación se encendiera,
recordando al organismo cómo ejercer su rol de médico interno. No obstante, este despertar biológico no sucede de forma inmediata ni sin resistencia. Requiere una profunda presencia, paciencia inquebrantable y una escucha respetuosa de las señales del propio organismo. En las fases iniciales del ayuno, el cuerpo puede protestar, la mente mostrará resistencia y el ego sentirá un profundo temor al vacío recién creado. Pero una vez que se cruza ese umbral inicial, algo trascendental cambia. Una profunda sensación de calma emerge desde el interior, como si el cuerpo estuviera recuperando su lenguaje fundamental. Es entonces cuando se entiende que el ayuno no es en absoluto una privación, sino un poderoso retorno al estado original. No es debilidad, sino una apertura radical a la propia inteligencia interna. Cada pausa metabólica, cada instante de silencio digestivo, representa una oportunidad crucial para reconectar con la sabiduría intrínseca que reside en la materia. La regeneración, por lo tanto, no es un milagro fortuito ni un don exclusivo de unos pocos iluminados. Es, en realidad, un programa sofisticado inscrito en lo más profundo de su biología, esperando el momento preciso para activarse. Cuando usted cesa de nutrir el cuerpo a través de fuentes externas, este comienza a extraer su nutrición desde su propio interior. Esta es la paradoja sagrada de la vida. Lo que a primera vista parece vacío es, en su esencia, plenitud. El despertar del cuerpo dormido marca la culminación de un viaje de retorno fundamental. Un camino en el que aprenderá a confiar plenamente en los ritmos naturales, a interpretar el lenguaje silencioso de sus células y a permitir que la energía vital fluya sin barreras ni obstáculos. Porque al concederle el espacio que necesita, el cuerpo recuerda su verdadera identidad, y cuando éste despierta, arrastra consigo a la mente y al alma hacia una nueva dimensión de existencia. Y es justamente en este umbral de descubrimiento donde la antigua sabiduría resurge con una fuerza incontenible, pues detrás del silencio del cuerpo se oculta un misterio que en su momento fue considerado peligroso, mantenido en secreto e incluso formalmente prohibido. Un secreto que los antiguos dominaban y que la ciencia moderna apenas está comenzando a validar. Ese secreto es el inmenso poder del ayuno. El siguiente capítulo nos conducirá a través de aquellas civilizaciones que veneraron el ayuno como algo sagrado, explorando las razones profundas por las cuales el simple acto de abstenerse de comer podía abrir las puertas de la percepción mental, purificar el alma y activar la medicina interior que yace adormecida en sus células. El viaje hacia el secreto prohibido del ayuno acaba de dar inicio. Capítulo 2. El secreto prohibido del ayuno. ¿Y si la aparente privación de alimentos constituyera, paradójicamente, la forma de alimentación más profunda y nutritiva que el ser humano puede experimentar? Mientras la cultura moderna rinde culto a la abundancia y la ingesta constante, una verdad ancestral resuena y susurra desde los santuarios más antiguos. La abstinencia consciente y voluntaria abre puertas biológicas y espirituales que el consumo nunca podría siquiera rozar. Este principio constituye el primer movimiento para comprender el secreto prohibido del ayuno. Aquello que la sociedad tacha de carencia o falta, el cuerpo, con su inteligencia innata, lo interpreta como un espacio liberado para su reconstrucción esencial. A lo largo de las distintas épocas, civilizaciones notablemente dispares llegaron a la misma práctica convergente, pues todas percibieron el mismo efecto central. En los espacios solemnes de los templos egipcios, el ayuno era una rigurosa preparación para entrar en contacto con la esfera de lo sagrado. El cuerpo debía permanecer ligero y libre para que la energía divina pudiera descender sin impedimentos. En la Grecia clásica, los filósofos y sus discípulos empleaban la abstención como un método superior para afinar la mente y la capacidad de juicio. Pitágoras y su séquito sabían que la agudeza intelectual se incrementa drásticamente cuando el aparato digestivo encuentra la calma. En Oriente, desde los ascetas que habitan el Himalaya hasta los disciplinados monjes zen, el ayuno ha sido consistentemente una herramienta maestra de purificación. Limpiar la carne para que la visión interior alcance una claridad inmaculada. En la totalidad de estas tradiciones,
el ayuno no era visto como un castigo, sino como un rito de poder consciente, un acto destinado a restablecer el orden natural y armónico entre la materia y el espíritu. Actualmente, la investigación científica moderna está cartografiando las rutas biológicas precisas que explican la efectividad trascendental de estos antiguos ritos. Durante periodos estructurados de ayuno intermitente, el organismo recalibra su jerarquía de prioridades energéticas, cesando de destinar recursos incesantes a la digestión para movilizar sistemas de reparación y limpieza de emergencia. En este estado de ahorro energético es cuando se activa la autofagia, ese proceso celular sublime que se dedica a identificar, encapsular y descomponer proteínas deterioradas, orgánulos envejecidos y partículas tóxicas, transformándolas en componentes perfectamente recuperables. A nivel molecular, se registra un notable incremento en la expresión de genes reparadores, una disminución significativa de los marcadores inflamatorios y una optimización de la sensibilidad metabólica. Numerosos estudios sobre longevidad conectan estos estados de ayuno con una resistencia superior al estrés celular y con mejoras sustanciales en las funciones cognitivas. Dicho en términos llanos, la ciencia está confirmando de manera irrefutable lo que los rituales ancestrales ya insinuaban. El ayuno pone en marcha una potentísima maquinaria interna de desintoxicación y rejuvenecimiento integral. La transposición de este conocimiento profundo a la práctica cotidiana no exige ceremonias complejas, sino una intención clara, una estructura definida y un respeto absoluto por el propio organismo. Una aproximación segura y altamente efectiva es el ayuno intermitente, que establece periodos diarios de abstención de entre 12 y 16 horas. Por ejemplo, cenar temprano y retrasar el desayuno matutino. Para aquellos que deseen profundizar, protocolos supervisados como ayunos de 24 a 48 horas o incluso ayunos prolongados deben considerarse siempre bajo la estricta guía de un profesional. Más allá de la mera contabilidad de horas, lo que verdaderamente importa es la calidad consciente del proceso. Mantener una hidratación rigurosa con agua pura o infusiones naturales, evitar estimulantes innecesarios y acompañar la abstinencia con prácticas de silencio, respiración y meditación amplifica exponencialmente sus efectos beneficiosos. En la práctica diaria, la forma más sensata de aprender es comenzar con una ventana de alimentación sostenible y observar atentamente las respuestas del cuerpo. Nivel de energía, calidad del sueño, claridad mental. Durante el ayuno, es imprescindible atender las sensaciones físicas sin caer en el pánico, saber distinguir entre el hambre reactiva y la sutil llamada de la regeneración, y consultar siempre a un profesional de la salud si existen condiciones médicas preexistentes. Es crucial recordar las advertencias pertinentes. El ayuno no es una panacea universal, ni debe abordarse como una prueba de resistencia. Personas con antecedentes de trastornos alimentarios, mujeres embarazadas o lactantes, o aquellos que toman medicamentos específicos, deben evitar protocolos agresivos o realizarlos únicamente bajo supervisión médica directa. El ayuno en sí mismo no es la cura, sino el catalizador. Crea las condiciones óptimas para que los procesos autocurativos intrínsecos del cuerpo actúen con la máxima eficiencia. Su verdadero poder reside en restituirle al organismo el control y la autonomía que la sobrealimentación constante le había arrebatado. Al integrar la abstinencia consciente en el esquema de vida, lo que se revela no es un simple ajuste metabólico, sino una reubicación esencial del ser. El cuerpo, que antes se definía por sus demandas externas, comienza a reconocerse a través de su profunda inteligencia interna. La purificación es, por ende, doble, física y psíquica. La limpieza celular se ve acompañada de una indispensable limpieza emocional y mental. Es en esta intersección profunda donde la medicina ancestral y la ciencia contemporánea se encuentran y se complementan. El rito antiguo halla su explicación en la biología moderna, y la biología, a su vez, recupera su misterio al exponerse como parte de un tejido de sentido mucho más vasto. El secreto del ayuno deja de ser prohibido en el momento en que se practica con sabiduría y discernimiento. No se trata de una privación, sino de un permiso supremo.
Permiso para que el cuerpo recuerde su función original. Permiso para que la energía vital recorra nuevamente los canales que estaban obstruidos. Permiso para que en el silencio del estómago la mente adquiera una claridad diamantina. Y cuando este permiso es conscientemente concedido, surge la siguiente pregunta ineludible. ¿Qué transformaciones ocurren en el nivel más íntimo de las células cuando éstas inician su proceso de limpieza y renovación? Esa es la puerta que abriremos a continuación, donde la autofagia se revelará como la verdadera alquimia celular. Capítulo 3. Autofagia, la alquimia celular. ¿Qué ocurriría si dentro de su propio ser existiera un laboratorio silencioso y omnipotente, capaz de transmutar la enfermedad en salud radiante, el desgaste en renovación perpetua y el caos en equilibrio perfecto? Este laboratorio no se halla en templos remotos ni en montañas sagradas. Reside, de hecho, en el núcleo de cada una de sus células. La ciencia lo ha bautizado como autofagia, pero las tradiciones esotéricas ancestrales lo identificaban como la alquimia interna del cuerpo, el arte misterioso de morir y renacer en miniatura, miles de veces al día. En las antiguas civilizaciones, el símbolo de la serpiente que consume su propia cola, el legendario Ouroboros, representaba justamente este misterio de autorregeneración. En Egipto, Grecia y las tradiciones herméticas, esta serpiente eterna simbolizaba la renovación constante de la materia y del alma, la vida nutriéndose de sí misma para asegurar su perpetuidad. Los alquimistas, en su hermético lenguaje, se referían al nigredo, la fase de putrefacción y descomposición necesaria previa a la obtención del oro espiritual. Sin tener la tecnología para observarlo, estaban describiendo con precisión lo que la biología actual capta con microscopios de alta resolución: la célula que se disuelve parcialmente para resurgir más pura y funcional. La ciencia contemporánea, gracias a los descubrimientos del premio Nobel Yoshinori Ohsumi en 2016, ha confirmado de manera categórica la intuición de los antiguos. La autofagia es un proceso vital mediante el cual las células identifican, encapsulan selectivamente y reciclan sus componentes dañados, desgastados o envejecidos. Es una maquinaria de limpieza interna que preserva la homeostasis del organismo, impide la acumulación tóxica y estimula activamente la regeneración de tejidos. Cuando el cuerpo entra en un estado de ayuno o en condiciones de estrés metabólico controlado, los niveles de insulina se desploman, se activa la proteína AMPK y las células inician su arduo trabajo depurativo. En este instante, los orgánulos defectuosos son desintegrados y sus fragmentos son inteligentemente reutilizados como materia prima esencial para construir estructuras celulares completamente nuevas. Es indudablemente biología, pero también es una profunda poesía molecular. El organismo que se renueva a partir de sus propias sombras y desechos. Desde una perspectiva energética, la autofagia constituye la expresión física del principio universal de transmutación, lo que en la alquimia espiritual era la conversión del plomo en oro. Aquí se manifiesta como la transformación del residuo en vida pura. Cada célula opera como un pequeño laboratorio cuántico. Recibe información, evalúa, destruye lo que ha dejado de servir y reestructura su contenido en un acto continuo de renacimiento. Este proceso milenario se acelera significativamente mediante prácticas conscientes como el ayuno intermitente, la respiración profunda, el ejercicio físico moderado y la exposición controlada al frío o al calor. Todo aquello que genera un desafío biológico leve al organismo, sin llegar a dañarlo, despierta infaliblemente las rutas de reparación más profundas. Para practicar esta alquimia celular no se requiere un laboratorio externo, sino una profunda conciencia corporal y una disciplina rigurosa. El primer paso crucial es entender que no se trata únicamente de dejar de comer, sino de conceder al cuerpo el tiempo suficiente para que su sabiduría intrínseca pueda activarse. Tras aproximadamente 12 horas de abstención, los niveles de glucosa en sangre disminuyen notablemente y el cuerpo comienza a buscar activamente fuentes internas de energía. A las 16 horas, las reservas de grasa inician su movilización y las células entran definitivamente en modo de reciclaje.
Entre las 24 y 48 horas, la autofagia alcanza su cenit. El organismo literalmente se limpia a sí mismo, repara su ADN y erradica células dañadas. En este silencio biológico, la energía que antes se utilizaba para la digestión es redirigida sin dilación hacia la sanación. Para potenciar este proceso, es fundamental mantener una hidratación consciente, agua pura o infusiones naturales, y evitar estímulos sensoriales innecesarios, como el exceso de información o el ruido constante. Cada ayuno puede ser interpretado como un verdadero retiro interior. El cuerpo se despoja de materia mientras la mente se despoja de pensamientos. En este doble vacío, la energía vital fluye con una coherencia intensificada y el campo electromagnético del organismo se fortalece notoriamente. El impacto de la autofagia trasciende ampliamente la mera biología celular. En términos simbólicos, nos recuerda que la destrucción selectiva es una fase inseparable del proceso de la creación. Lo viejo debe disolverse para que lo nuevo y lo vital pueda manifestarse. Así como una célula se desprende de su estructura defectuosa, el ser humano está llamado a liberar las emociones enquistadas, las creencias limitantes y los patrones conductuales que ya no le sirven. La alquimia celular y la alquimia del alma son esencialmente dos caras de un mismo principio universal: purificar lo denso para que la luz esencial pueda revelarse. Cuando se asimila este proceso, el cuerpo deja de ser visto como una colección pasiva de órganos para transformarse en un campo de inteligencia viva, una red luminosa donde la materia obedece a los dictados de la conciencia superior. La autofagia, en este sentido profundo, es un lenguaje del alma que se expresa a través de la biología, el espíritu instruyendo a la materia para recordarle su capacidad innata de renacer. Y es precisamente en este punto de la transmutación donde el silencio adquiere nuevamente un papel esencial e irreemplazable, pues el laboratorio interno necesita de la calma absoluta para operar con eficacia. En el próximo capítulo exploraremos esta dimensión invisible, cómo el vacío, el silencio interior y la quietud mental activan las mismas rutas de reparación profunda que la autofagia. Allí, en la ciencia del silencio, el cuerpo y la conciencia se fusionan en una única melodía regeneradora y armónica. Capítulo 4. El vacío que cura. Ciencia del silencio. ¿Qué misterio se desvela cuando el cuerpo se aquieta y la mente hace lo propio? En una era completamente saturada de ruido constante, el silencio suele ser percibido como una simple ausencia, un vacío desprovisto de valor. Sin embargo, tanto la ciencia moderna como las tradiciones espirituales más venerables están convergiendo en una conclusión sorprendente. El silencio no es vacío, sino un campo poderoso de orden inteligente. En esa aparente nada, la biología se reorganiza, el cerebro inicia procesos de reparación profunda y la energía vital recupera su cauce natural. En los templos del antiguo Egipto, los iniciados se retiraban por días a cámaras de piedra subterráneas, sellados en oscuridad y quietud completas. En el silencio total, afirmaban, el alma lograba escuchar el lenguaje primario del cuerpo. En Oriente, los monjes tibetanos y los sabios taoístas dedicaban largos periodos a la meditación y el ayuno, entendiendo que el silencio era una medicina infinitamente más potente que cualquier extracto vegetal. Incluso en Grecia, Pitágoras exigía a sus discípulos un voto de silencio de 5 años antes de revelarles los misterios de la geometría sagrada. Todos coincidían en un punto: cuando el ruido cesa, la verdad esencial se revela sin filtros. La neurociencia del siglo XXI ha empezado a descifrar el misterio que los antiguos abrazaban por pura intuición. Estudios en neurobiología demuestran que el silencio prolongado, incluso si es tan solo de 2 horas diarias, estimula activamente la neurogénesis, la creación de nuevas neuronas en el hipocampo, el área cerebral intrínsecamente ligada a la memoria, el aprendizaje y el equilibrio emocional. Durante los estados de quietud profunda, el cerebro entra en un modo de restauración que se asemeja al sueño reparador, pero se mantiene consciente. Las ondas cerebrales reducen su frecuencia, transitando de la agitación beta
hacia los ritmos más lentos, como alfa y teta, donde se activan las rutas de limpieza neuronal. Este es un proceso análogo a la autofagia, pero operando en el plano mental. Las sinapsis se reorganizan, las conexiones superfluas se disuelven y la mente se renueva desde sus cimientos. El silencio, por ende, no es una pausa pasiva o inactiva, sino una inteligencia profundamente activa. Cuando la mente cesa de procesar el torrente incesante de estímulos externos, el sistema nervioso parasimpático, responsable primordial de la reparación y el descanso, toma el mando con autoridad. El ritmo cardíaco se estabiliza notablemente, la presión arterial desciende y la respiración se vuelve más profunda y rítmica. El cuerpo alcanza un estado de coherencia fisiológica que facilita la regeneración celular óptima y la armonía energética total. Lo que los místicos de todas las épocas denominaron paz interior es, en terminología científica, un reajuste neurofisiológico magistral que apunta a la homeostasis, el equilibrio perfecto del sistema. Para practicar la ciencia del silencio, no es indispensable retirarse a un monasterio o una cueva. Basta con demarcar un espacio sagrado dentro de la jornada cotidiana. Puede ser al amanecer o justo antes de dormir, momentos en que el mundo se encuentra en su punto de mayor quietud. Siéntese en silencio por 10 minutos y simplemente observe el flujo de su respiración. No intente controlar el aire, solo sienta su movimiento. Permita que la mente divague y que los pensamientos transiten como nubes pasajeras, sin identificarse con ellos. Con la práctica constante, el ruido interno comenzará a disolverse, tal como sucede con las impurezas durante el proceso de autofagia. Ese es el umbral donde el silencio se convierte en verdadera medicina, cuando la mente se rinde al cuerpo y el cuerpo, a su vez, se rinde a la conciencia superior. Este ejercicio se complementa de manera magistral con el ayuno. Al no ingerir alimentos, la carga sensorial y energética del sistema digestivo disminuye drásticamente, liberando energía crucial para los procesos de limpieza neuronal. El silencio físico y el ayuno metabólico operan conjuntamente, actuando como las dos llaves de un mismo portal. Uno purifica el cuerpo, el otro, la mente. Cuando ambos se unen, el ser humano accede a un estado ampliado de claridad que los yogis designaron como turilla, la cuarta conciencia, que trasciende los estados de sueño y vigilia. Numerosos estudios exhaustivos en meditadores de larga experiencia revelan una sorprendente coherencia incrementada entre las ondas cerebrales y el campo electromagnético del corazón. Esa sincronía perfecta genera una sensación de unidad interna y plenitud que no es posible capturar con palabras. El individuo percibe que su cuerpo y su entorno son esencialmente uno. El silencio, en su expresión más elevada y pura, no es la ausencia de sonido, sino la imponente presencia de la totalidad del ser. Es el espacio sagrado donde el cuerpo recuerda su diseño original y la mente se alinea por completo con la conciencia universal. En ese estado, no hay cabida para la lucha ni el esfuerzo, solo una inteligencia profunda que opera sin estridencias, regenerando lo visible y lo invisible. Cuando se aprende a abrazar el silencio, se descubre que la sanación no es un factor externo, sino el orden impecable que emerge desde dentro cuando toda actividad se detiene. Y es entonces cuando una fuerza nueva e indescriptible despierta, una llama que no consume, sino que transforma radicalmente. En el próximo capítulo exploraremos esa llama misma, el fuego interior que surge durante el ayuno, el poder digestivo que se transfigura en energía espiritual, porque en el corazón mismo del vacío siempre arde una luz capaz de transmutar. Capítulo 5. El fuego interior. Energía que transmuta. En la profundidad del organismo humano arde una llama que jamás se extingue. Aunque invisible a simple vista, sin ella la vida no podría sostenerse ni por un instante. Los sabios antiguos la designaron como Agni, el fuego sagrado. Los egipcios la simbolizaban con el escarabajo solar que renace cada amanecer, y los alquimistas la veían como el principio esencial que convierte la materia densa en el oro espiritual. Hoy, la ciencia la denomina metabolismo, el proceso mediante el cual
la energía se transforma incesantemente. El calor interno que mantiene el cuerpo vivo, consciente y en estado de renovación perpetua. Durante el ayuno consciente, este fuego interior experimenta una purificación profunda. Al liberarse de la carga continua de alimentos, el cuerpo redirige su energía desde la labor digestiva hacia la reparación. La llama metabólica cambia radicalmente su propósito. Ya no se dedica primordialmente a descomponer, sino a transformar. Este es el punto exacto en que el fuego físico se convierte en alquímico. Las células inician el consumo selectivo de residuos, toxinas acumuladas y estructuras dañadas. En otras palabras, se nutren de su propio pasado biológico. Así, la autofagia opera como una combustión sagrada, un proceso biológico perfectamente calibrado que emula el fuego espiritual de la transmutación. En los templos védicos, los iniciados practicaban el tapas, una disciplina cuyo significado literal es arder. No se referían al fuego externo, sino al fuego interior del esfuerzo consciente, el calor purificador que emerge de la autodisciplina y el sacrificio voluntario. Creían firmemente que, a través del ayuno y la meditación, el cuerpo se convertía en un horno donde el alma se refinaba, lo impuro se consumía y solo lo esencial perduraba. Esa misma imaginería aparece en los textos herméticos, donde se describe la cocción del espíritu como el proceso que convierte el plomo del ego en el oro de la sabiduría. La ciencia moderna, empleando un lenguaje diferente, pero impulsada por la misma fascinación, describe un fenómeno análogo. Durante el ayuno prolongado, las mitocondrias, las diminutas centrales energéticas dentro de cada célula, aumentan drásticamente su eficiencia, produciendo energía con menos desecho y una mayor claridad bioquímica. Es como si la llama interna se hiciera infinitamente más limpia. Simultáneamente, los niveles de inflamación en el organismo caen en picado, las células obsoletas se reciclan y los sistemas hormonales recuperan su equilibrio natural. El cuerpo entra en un estado integral de purificación térmica, un fuego invisible que sana desde lo profundo. Para activar conscientemente este proceso, se puede emplear la técnica que los taoístas denominaron respirar con el fuego del vientre. Es una técnica engañosamente sencilla, pero inmensamente poderosa. Consiste en llevar toda la atención al abdomen y respirar profundamente, imaginando que el aire aviva un fuego luminoso en el centro del cuerpo. Con cada inhalación, la llama crece. Con cada exhalación, libera las impurezas. Durante el ayuno, este ejercicio amplifica el calor interno, optimiza la circulación y facilita la combustión celular. Lo esencial es sentir que este fuego no tiene como fin la destrucción, sino la transmutación. Este fuego interior tiene también una resonancia emocional. Al ayunar, no solo se digieren los alimentos, sino también las emociones reprimidas o retenidas. La rabia, el miedo o la tristeza, que antes permanecían ocultos bajo el ruido mental constante, comienzan a emerger para ser finalmente purificados y disueltos. Por esta razón, los antiguos consideraban el ayuno un ritual de purificación espiritual, y no meramente físico. En el silencio del estómago vacío, los sentimientos se revelan, se enfrentan y finalmente se disuelven. Lo que queda es la claridad, una energía vital renovada que asciende como una llama serena. El fuego en todas las tradiciones esotéricas simboliza la conciencia. Arde en el sol, se manifiesta en el corazón, vibra en cada átomo, pero también puede ser destructivo si no se le comprende y se le respeta. Por ello, la práctica del ayuno profundo debe estar siempre acompañada de respeto, equilibrio y discernimiento. El cuerpo, con su sabiduría innata, sabe exactamente cuándo debe purificarse y cuándo nutrirse. Escuchar atentamente sus señales es crucial para no forzar el proceso. El fuego debe arder con sabiduría, nunca con prisa. Cuando este fuego interior logra armonizarse, sucede algo extraordinario. El cuerpo entero vibra con una profunda sensación de ligereza, lucidez y presencia consciente. Es la misma fuerza sublime que mueve los planetas y germina las semillas. En términos de energía cuántica,
es la coherencia del campo vital en su máxima expresión. El ser humano encendido desde su interior. Así como los alquimistas buscaban transformar el plomo en oro, el ayuno consciente transforma la densidad biológica y emocional en luz. Y cuando esa luz comienza a arder en cada célula, el cuerpo deja de ser un simple organismo biológico para transfigurarse en un auténtico templo de energía consciente. El fuego purificador del ayuno no se limita a limpiar, también despierta. En su calidez silenciosa, la humanidad rememora que su esencia genuina no reside en la materia que se consume, sino en la flama inextinguible que reside en su interior. En nuestra próxima exploración, nos adentraremos en una fuerza igualmente vital: el aliento. Así como el fuego requiere aire para manifestarse, la respiración, cuando se realiza de forma consciente, se transforma en el puente sutil que une el cuerpo físico con el espíritu. Prepárate para experimentar un profundo renacimiento con cada nuevo soplo de vida. Capítulo 6. Respira y renace. El primer acto de nuestra existencia es la inhalación. El último, la exhalación. Todo el tiempo que transcurre entre estos dos momentos sagrados no es más que un inmenso viaje a través del aliento. Irónicamente, la mayoría de los seres humanos han olvidado cómo respirar de verdad, viviendo en un modo automático y superficial. No perciben que cada aliento consciente es la llave maestra, la puerta de acceso al profundo misterio de la existencia. Por supuesto, los antiguos sabios ya habían comprendido esta verdad fundamental. En el antiguo Egipto, los sacerdotes de Amón cultivaban el arte del soplo divino, Shepsu, una técnica respiratoria diseñada para renovar y revitalizar la energía vital del organismo. En la India, los yogis la denominaron pranayama, la disciplina del control magistral del aliento para expandir la fuerza vital o prana. Mientras tanto, en China, los maestros taoístas instruían a sus discípulos a respirar con los talones, una poderosa metáfora para la práctica de absorber la energía sutil de la tierra a través de la totalidad del cuerpo. Para todas estas tradiciones, la respiración trascendía el simple acto biológico. Era el eslabón esencial entre el vehículo físico y la energía del espíritu. Hoy, la ciencia moderna, armada con tecnología de precisión y meticulosas mediciones, ha logrado redescubrir lo que aquellos ancestros conocieron de manera intuitiva. La respiración consciente altera la química interna del organismo. Cuando realizamos una inhalación profunda, el oxígeno inunda las células, impulsando la actividad mitocondrial y poniendo en marcha vías de reparación idénticas a las que se observan en la autofagia. A su vez, el dióxido de carbono que liberamos en la exhalación no solo expulsa desechos metabólicos, sino que también regula el pH sanguíneo, manteniendo el equilibrio. Se trata de un proceso de purificación ininterrumpido, un ciclo de constante regeneración que se activa con cada respiración plena. Este proceso se amplifica notablemente durante el ayuno. Al liberar la energía que normalmente se destinaría a la digestión, el cuerpo reorienta toda su atención al acto de respirar. Es en este estado donde se manifiesta el auténtico poder del aire: limpiar, saturar de oxígeno y renovar la vida celular. Si lo observamos desde una perspectiva cuántica, cada respiración consciente reordena la energía del campo vital, estableciendo una perfecta coherencia vibracional entre la mente, el corazón y el entramado celular. Así, respirar deja de ser simplemente un medio para sobrevivir y se convierte en el camino directo hacia el renacimiento interior. Para activar esta alquimia interna, existe un ejercicio de inmensa sencillez. Encuentra un espacio sereno donde el silencio te acoja. Siéntate con la columna erguida, cierra suavemente los ojos y dirige toda tu atención al flujo de tu respiración. Inhala por la nariz contando mentalmente hasta 4. Retén el aire por un breve instante y luego exhala muy despacio, contando hasta 6. Repite este ritmo metódicamente, visualizando que con cada inhalación la luz entra en ti y con cada exhalación liberas aquello que ya no te sirve ni te pertenece. Con solo 5 minutos de práctica, experimentarás una profunda calma. Si dedicas 20 minutos, serás testigo de una auténtica transformación.
el organismo entrará en coherencia, la actividad mental se apaciguará y una sensación envolvente de expansión te cubrirá por completo. Los hallazgos científicos confirman que esta modalidad de respiración consciente no solo activa el nervio vago, sino que también disminuye los niveles de cortisol, la temida hormona del estrés, y fortalece el sistema inmunológico. Adicionalmente, optimiza la oxigenación celular, un factor que amplifica el proceso de autofagia y acelera la regeneración de los tejidos dañados. En esencia, el aire que respiramos se transforma en medicina, una medicina universal, invisible y permanentemente accesible. Pero trascendiendo las meras estadísticas, existe un matiz profundamente sagrado en el acto de respirar con total presencia. Cada inhalación se convierte en una oportunidad gloriosa para reconectar plenamente con la vida. Cada exhalación es un acto de rendición y entrega al misterio insondable. Este es el mismo flujo rítmico que gobierna el cosmos entero. La expansión y la contracción, la inspiración de lo nuevo y la liberación de lo viejo. Cuando el cuerpo físico y la respiración logran sincronizarse, se abre de par en par una puerta interior que conduce directamente al alma. El concepto del yo deja de ser una mente confinada para convertirse en un vasto campo de energía y conciencia. En la quietud profunda que proporciona el ayuno, la respiración se experimenta como un fuego apacible que renueva desde las profundidades del ser. Es la corriente vital que alimenta el calor purificador del metabolismo y la lucidez de la mente. Quien domina el arte de respirar, aprende a vivir, no de una manera mecánica, sino desde la absoluta plenitud de cada instante. Y cuando el cuerpo se satura de oxígeno, la mente alcanza la claridad y la energía se eleva. Se produce un cambio sutil pero profundo. Se experimenta un renacimiento, que no es el de una nueva existencia física, sino el despertar a una vida plenamente consciente. La respiración, cuando se transforma en un ritual sagrado, se convierte en el mecanismo que destraba las puertas del alma. Respirar con plena conciencia es, en esencia, recordar nuestra verdadera identidad. Es regresar al ritmo primigenio del cosmos, donde no existe la prisa, sino únicamente la presencia pura. Es la alquimia perfecta entre el cuerpo, la energía vital y el espíritu. En el próximo capítulo ahondaremos en una dimensión más profunda de esta purificación, el ayuno del alma. Porque así como el cuerpo requiere el vacío para iniciar su proceso de sanación, de igual forma el corazón debe liberarse de aquello que lo oprime para recuperar su brillo intrínseco. Capítulo 7. El ayuno del alma. Existe una forma de hambre que jamás puede ser aplacada con el alimento. Es una sed silenciosa, una profunda nostalgia interior que ningún manjar es capaz de extinguir. El cuerpo puede abstenerse del pan material, pero el alma demanda un ayuno de ruido incesante, de deseo superfluo y de la sobrecarga emocional. Es en este ayuno invisible donde se inicia la verdadera, la más profunda purificación del ser. En las antiguas escuelas de misterios, los iniciados sabían bien que el ayuno no era una mera disciplina física, sino un rito esencial para el espíritu. En Egipto, los sacerdotes se retiraban al vasto desierto por 40 días, no únicamente para limpiar su organismo, sino para despojar a la mente de pensamientos y emociones de baja densidad. En la Grecia clásica, los seguidores de Pitágoras se sometían al ayuno antes de impartir sus enseñanzas, pues creían firmemente que el alma debía estar ingrávida para recibir la sabiduría. En las tradiciones orientales, los monjes tibetanos abrazaban el silencio y la renuncia, no como una forma de penitencia, sino como un medio directo para la expansión interior. Todas estas tradiciones convergían en una única y poderosa verdad. Cuando el alma se desprende de lo superfluo, se transforma inmediatamente en un puro canal para la luz. Actualmente, la ciencia moderna comienza a validar este principio ancestral. Se ha documentado que el ayuno no solo contribuye a la regeneración celular del cuerpo, sino que ejerce una profunda influencia en la mente y en el equilibrio emocional. Durante el periodo de restricción calórica, el cerebro aumenta significativamente la producción de BDNF, una proteína crucial que estimula la neuroplasticidad,
facilitando así la renovación y el fortalecimiento de las conexiones neuronales. Pero lo verdaderamente asombroso es la forma en que este proceso físico haya un reflejo exacto en el plano emocional. Mientras el cuerpo se purifica, se liberan también memorias profundamente almacenadas, traumas ancestrales y tensiones crónicas que quedaron grabadas en la biología. En su expresión más esencial, el ayuno es un poderoso acto de liberación integral. Cada una de las células del organismo conserva la impronta vibratoria de nuestras emociones. La ira contenida, la tristeza que no se permitió llorar y el miedo reprimido se condensan, convirtiéndose en densidad y peso energético en el sistema. Cuando el cuerpo inicia el ayuno, esta energía estancada comienza su inevitable movimiento. Algunos experimentan melancolía profunda, otros una inusual euforia y otros una calma que desafía la explicación. Esto no es una coincidencia, es el alma que está exhalando, por fin, todo aquello que había retenido por demasiado tiempo. Para vivir esta liberación de manera consciente, podemos implementar el ayuno emocional. Durante 24 horas, decide abstenerte voluntariamente de toda reacción automática. No entres en discusión, no intentes imponer tu razón, ni nutras activamente los pensamientos negativos. Simplemente sé un observador silencioso. Cuando surja una emoción pesada o densa, contémplala, respírala en calma y permítele disolverse sin emitir juicio alguno. Este simple acto de negarse a alimentar la emoción, ya constituye un ayuno. El alma cesa el consumo de energía superflua y se aboca a su propia regeneración. En este vacío interior y consciente, florece algo completamente nuevo, una ligereza que no es de origen físico, sino espiritual. Comienzas a internalizar que tu necesidad no es de más, sino de menos. Menos ruido externo, menos deseo compulsivo, menos dictado del ego. Y dentro de esa ausencia, descubres una presencia inmensa, una paz inquebrantable que no está condicionada por las circunstancias externas, sino que emana del centro más prístino de tu ser. La neurociencia espiritual interpreta este estado como una profunda coherencia tripartita entre el sistema nervioso, el corazón y el cerebro. Al dejar de reaccionar impulsivamente y limitarnos a observar, el sistema nervioso se autorregula, el corazón irradia una frecuencia más estable y el cerebro comienza a operar en ondas alfa. Es exactamente la misma frecuencia bioeléctrica que se logra en la meditación profunda o en la contemplación mística. Al abstenerse de los estímulos externos, el alma encuentra su verdadero alimento en el silencio. Las grandes tradiciones lo supieron desde siempre. Los místicos se referían a la noche oscura del alma, ese periodo donde todo propósito parece desvanecerse, pero que en realidad es la depuración radical de aquello que ya no es funcional. De la misma manera que el cuerpo elimina lo obsoleto a través de la autofagia, el alma incinera la densidad a través del desapego consciente. Estos procesos son, en esencia, reflejos de la misma ley cósmica. Solo aquel que suelta puede verdaderamente renacer. Y cuando este proceso de vaciamiento culmina, se produce un fenómeno sutil pero poderoso. La mente cesa su movimiento circular incesante. El corazón se siente ligero. Se instala una lucidez inédita. Dejas de buscar respuestas en el exterior porque la verdad, la sientes, está brotando desde tu interior. Ese es el fruto sublime del ayuno del alma, la libertad interior. El alimento genuino no deriva de lo que incorporas, sino de lo que te atreves a liberar, pues solo en el vacío consciente tiene cabida la luz. Y cuando el alma ha aprendido el arte del ayuno, la mente la sigue en el mismo camino. En el próximo capítulo, revelaremos cómo el silencio mental, al igual que la abstinencia física, posee el poder intrínseco de limpiar, renovar y despertar la conciencia dormida. Capítulo 8. La mente en ayuno. Vaciar para despertar. ¿Y si la fuente principal de ruido no emanara del mundo externo, sino de la incesante vorágine de pensamientos que giran dentro de ti? ¿Y si el ayuno esencial no consistiera en dejar de comer, sino en la capacidad de suspender el pensamiento por un sagrado instante? El ayuno corporal
purifica la materia densa. El ayuno de la mente, por su parte, limpia el lente de la percepción. Ambos caminos convergen ineludiblemente en el mismo destino: la claridad absoluta. A lo largo de los siglos, los maestros han comprendido que el silencio mental no es una ausencia, sino una poderosa puerta dimensional. En las soledades del desierto egipcio, los iniciados del templo de Sekhmet observaban el ayuno del alma, pasando días enteros sin emitir palabra, sin mirar a los ojos, sin reaccionar ante estímulos. Sostenían que solo en ese estado de quietud total se podía abrir el ojo interior de la percepción. En las alturas del Himalaya, los monjes tántricos denominaron a esta disciplina Shunya, la ciencia del vacío. Su objetivo no era forzar la eliminación de los pensamientos, sino observarlos con desapego hasta que, privados de atención, se disolvieran por su propia inercia. La mente humana, de forma análoga al cuerpo físico, acumula sus propias toxinas, patrones repetitivos de pensamiento, emociones que no han sido resueltas y sistemas de creencias que nos limitan a una versión empobrecida de nosotros mismos. La neurociencia contemporánea ratifica que estas estructuras mentales rígidas establecen circuitos neuronales fijos, creando verdaderas autopistas del hábito que determinan nuestra realidad percibida. No obstante, en estados de conciencia plena, como la meditación profunda o el sosiego del ayuno prolongado, el cerebro entra en un estado que ha sido catalogado como modo de regeneración neuronal. Se activan poderosos procesos de neuroplasticidad. Las antiguas conexiones se debilitan, las nuevas se consolidan, y la mente experimenta una renovación profunda. Esto es ni más ni menos la autofagia del pensamiento. Así como las células desmantelan lo inservible para generar tejido fresco, la mente tiene la capacidad de liberarse de los programas mentales que ya no resuenan con la esencia de tu alma. Esta depuración ocurre en el momento exacto en que eliges no reaccionar y simplemente observas sin crítica. En ese preciso instante, una chispa de conciencia se emancipa del bucle del pensamiento y empiezas a recordar quién eres más allá de tu propia mente. Siéntate en completo silencio, cierra los ojos y realiza 3 respiraciones profundas, sintiendo el aire que acaricia tus pulmones. Luego, permite que tu respiración se autorregule por sí misma. Visualiza cada pensamiento que emerge como una nube pasajera en el cielo. No la sigas, no la fuerces a irse, solo obsérvala. Tras unos minutos, dirige tu atención al espacio intermedio entre cada pensamiento, ese microinstante de quietud que precede a la aparición del siguiente. Permanece en ese umbral. Ese espacio es la esencia misma del ayuno mental. Cuanto más logres residir en él, mayor será la purificación de tu mente. Mediante la práctica constante, la mente deja de ser una tempestad para transformarse en un lago inalterable. Su superficie cristalina comienza a reflejar la luz del alma, y en ese reflejo emerge una forma de inteligencia superior, una comprensión intuitiva que no se origina en el razonamiento lógico, sino en una conexión directa con la totalidad. En este estado, la experiencia cotidiana se transforma. El silencio que se abre entre los pensamientos se vuelve una inagotable fuente de energía vital. La creatividad fluye sin el menor esfuerzo. Las emociones se alinean y estabilizan, y el cuerpo físico responde con perfecto equilibrio. Es como si el cosmos entero se reorganizara a través de tu propio ser. Ya no necesitas pensar para entender, simplemente sabes. Vaciar la mente no es una pérdida, sino la recuperación del espacio sagrado donde todo puede nacer de nuevo. La mente en ayuno se convierte en la matriz del despertar, el terreno fértil donde la conciencia florece sin ninguna resistencia. Pues cuando el pensamiento se detiene, la luz interior se activa, y esa luz silenciosa, constante e infinita, es la que comienza a establecer comunicación con cada una de tus células. Capítulo 9. El lenguaje de tus células. ¿Qué sucedería si cada pensamiento que albergas fuera una instrucción codificada enviada directamente a cada célula de tu cuerpo? ¿Y si tu organismo no fuera otra cosa que el espejo prístino y fiel de tu diálogo interno?
A lo largo de milenios, los sabios han articulado esta misma verdad fundamental con lenguajes diversos. Lo que tú piensas, tú creas. En los venerables templos de Delfos, esta enseñanza crucial se resumía en la frase grabada en piedra: «Conócete a ti mismo y conocerás el universo». Los iniciados de antaño comprendían que dentro del ser humano existía una red invisible de comunicación, mucho más sutil que el sistema nervioso o sanguíneo: la vibración misma del pensamiento. En el Egipto ancestral, los sacerdotes del ojo de Horus hacían referencia a la palabra de luz, un sonido interno con el poder de ordenar la materia a nivel fundamental. Esto no era simple metáfora, sino ciencia espiritual avanzada. Hoy, la biología moderna comienza a rozar este mismo enigma. Bruce Lipton, biólogo celular y figura pionera en la biología de la creencia, demostró categóricamente que las células no son esclavas inamovibles de su ADN, sino que están gobernadas por las señales energéticas que perciben del entorno y, crucialmente, del pensamiento. Nuestras emociones y percepciones actúan como campos vibratorios que modulan de manera directa la expresión genética. La mente, literalmente, dialoga con las células. Un pensamiento dominado por la negatividad dispara la liberación de moléculas de estrés que sabotean la regeneración celular. Por el contrario, un pensamiento elevado libera señales de coherencia que activan intrínsecamente la sanación. La autofagia, ese proceso natural por el cual la célula se limpia, recicla y se rejuvenece, también está profundamente influida por este lenguaje invisible. Cuando la mente se encuentra anegada por el miedo, la culpa o la ansiedad, el cuerpo interpreta un estado de peligro constante y paraliza toda reparación interna esencial. Pero cuando la conciencia se establece en un estado de paz, de gratitud o de silencio profundo, las células reciben el mensaje inequívoco de que la sanación está permitida. El cuerpo obedece al alma, siempre y cuando el alma sepa cómo comunicarse. A lo largo del día, observa tus pensamientos sin apego ni juicio. Concéntrate en la idea de que cada uno de ellos es una orden directa emitida a tu organismo. ¿Qué mensaje le estás transmitiendo en este instante? Luego, cierra los ojos y repite internamente una frase de reprogramación consciente, breve y contundente. Por ejemplo, mis células vibran en armonía y se regeneran con facilidad. Siente la emoción auténtica detrás de cada palabra. Evita la repetición mecánica. Siente vívidamente como si esa realidad ya estuviera manifestándose. La emoción es el puente vibratorio que une la mente con la biología. Realiza este ejercicio durante 3 respiraciones lentas y luego presta atención a cómo reacciona tu cuerpo. Tal vez percibas un sutil cosquilleo, una expansión en el pecho o una sensación de serenidad profunda. Esa es la respuesta celular. Es la biología respondiendo y obedeciendo a la conciencia. Cada pensamiento en coherencia, cada emoción elevada y luminosa, genera un impulso eléctrico que restablece el orden perfecto en la materia. Por ello, los místicos afirmaban que la fe es capaz de mover montañas, porque literalmente reorganiza el campo cuántico de tus células. El organismo, en su esencia más profunda, no discierne entre aquello que visualizas y aquello que experimentas físicamente. Para él, cada imagen mental es una instrucción vibratoria. Por esta razón, el proceso de sanación nunca comienza con el cuerpo, sino con la narrativa y la historia que te cuentas a ti mismo sobre él. Cuando aprendes a dialogar en el lenguaje de tus células, descubres que jamás estuviste separado de tu innato poder autocurativo. No es necesario forzar la sanación, solo recordar cómo comunicarte con el sistema que ya sabe sanarse a sí mismo. Tu cuerpo no es una simple máquina biológica, es una orquesta cuántica cuya armonía es dictada por la melodía de tu mente. Y cuando la mente se aquieta, cuando el pensamiento se transmuta en luz, las células comienzan a cantar. Capítulo 10. La luz interior. Cuando el cuerpo se ilumina. ¿Eres consciente de que tu cuerpo irradia en la oscuridad? No se trata de la luz visible de una fuente externa, sino de una radiación sutil,
invisible para el ojo humano, pero que ha sido registrada y verificada por la ciencia moderna. Tus células liberan fotones, diminutas partículas de luz que actúan como un lenguaje energético para la comunicación interna. Cuanto mayor es la coherencia que logras establecer en tu mente, más armónica se torna esta luz. Cuanto más equilibrio interior posees, más intensa se manifiesta la bioluminiscencia de tu organismo. Esto no es una simple figura poética, es un fenómeno físico medido con precisión por la biofísica contemporánea. En los laboratorios del renombrado investigador alemán Fritz Albert Popp, se demostró que las células humanas emiten lo que él acuñó como biofotones, diminutas unidades de luz que regulan la comunicación y la sincronicidad celular. Estos pulsos lumínicos no solo transmiten información vital, sino que también garantizan la perfecta armonía entre todos los sistemas orgánicos. Cuando una célula se enferma o perece, su emisión de luz se vuelve desorganizada, caótica. Cuando sana, recupera un patrón de brillo coherente. Pero lo más revelador es que el ayuno, ese profundo silencio metabólico, amplifica esta luz interna. Al activarse la autofagia, las células limpian los residuos, las proteínas deterioradas y el material oxidado que previamente impedían la transmisión energética. Lo que se produce es literalmente una purificación de la luz interna. Mientras la ciencia lo denomina aumento de la coherencia biofotónica, los antiguos maestros lo conocían como transfiguración. En las antiguas corrientes místicas de Egipto, los sacerdotes se sumergían en largos periodos de ayuno y meditación, a menudo en cámaras de completa oscuridad. En ese silencio absoluto, buscaban propiciar el nacimiento de la luz interior, la chispa divina que reside en el núcleo de cada ser. Afirmaban que cuando el cuerpo se despojaba de la densidad material, el alma iniciaba su brillo desde el interior. Esta misma convicción era sostenida por los taoístas, quienes hablaban del cuerpo de luz, y por los yogis, que describían el prana como una corriente luminosa que recorre los canales energéticos del ser. Desde una perspectiva puramente científica, este fenómeno tiene perfecto sentido. El ayuno consciente reduce la inflamación, optimiza la oxigenación celular, depura las mitocondrias y mejora la comunicación bioeléctrica. El resultado de todo esto es un incremento en la eficiencia energética y, por lo tanto, en la emisión de fotones. La biología se transfigura en luz. Cada mañana al despertar, antes de interactuar con cualquier pantalla o de articular una sola palabra, coloca tus manos sobre el centro del corazón. Respira profundamente 3 veces y visualiza un punto de luz dorada resplandeciendo en el centro de tu pecho. Con cada inhalación, siente cómo esa luz se expande. Con cada exhalación, permite que inunde tus órganos, tus células y tu mente. Siente que esta radiación no es externa, sino que surge de tu propio núcleo. Permanece en esa quietud por 1 minuto, permitiendo que tu cuerpo recuerde su inherente luminosidad. Este ritual, aunque sencillo, no es un acto simbólico, sino una potente activación bioenergética. Cuando logras visualizar y sentir, tus células responden inmediatamente en la frecuencia adecuada. La intención consciente tiene el poder de ordenar la materia. Tu conciencia se convierte en el interruptor que enciende la luz del cuerpo físico. El ser humano no solo genera energía, es, en su esencia, energía perfectamente condensada. Y cuando se eliminan las impurezas tanto del cuerpo como de la mente, esa energía se manifiesta como visible, perfectamente coherente y vibrante. Quizás esta es la razón por la cual los santos, los budas y los seres iluminados eran representados con halos resplandecientes. No se trataba de simple misticismo, sino de física sagrada. La luz que anhelas no reside en el exterior, ni en el sol ni en las estrellas distantes. Está profundamente arraigada dentro de ti, esperando ser liberada. Porque cuando el cuerpo se purifica, la mente se silencia y el alma finalmente recuerda su origen, el ser humano se transforma, literalmente, en un sol radiante. Capítulo 11. El ADN del espíritu. Y si tu código genético
no fuera una estructura fija e inamovible, sino un lenguaje vivo que reacciona y responde a la calidad de tus pensamientos, tus emociones y tus estados de conciencia? Durante siglos se nos inculcó la idea de que éramos prisioneros de nuestra herencia genética, meros herederos de un destino biológico invariable. No obstante, la ciencia de vanguardia está comenzando a revelar lo que los antiguos maestros ya percibían intuitivamente, que en el núcleo de cada célula existe una inteligencia inherente que puede ser reescrita desde el campo de la conciencia. La epigenética ha establecido que nuestros genes no son los dictadores de nuestro futuro, sino que funcionan como interruptores moleculares exquisitamente sensibles al entorno, la dieta, el silencio, la luz y, de manera primordial, a la actividad de la mente. Cada pensamiento que nutrimos, cada emoción que decidimos mantener, despacha una señal bioquímica que tiene el poder de activar o silenciar fragmentos específicos de nuestro ADN. El ayuno, en su función de pausa sagrada del cuerpo, establece el ambiente biológico perfecto para que esta reprogramación ocurra de manera natural. Cuando el organismo entra en autofagia, las células se encargan de desechar el material genético dañado y de restaurar la integridad de la información. Es un proceso donde el sistema biológico reescribe, por así decirlo, su propio código. Aquello que la alquimia espiritual denominó renacimiento o la transmutación del plomo en oro, la ciencia moderna lo describe como reparación genética avanzada y rejuvenecimiento celular. Los antiguos poseían este conocimiento, aunque lo expresaban a través de un rico simbolismo. En Egipto, se narraba que el faraón despertaba su ser de oro al activar la serpiente sagrada del ADN, la unión armónica del Ka y el Ba. En la India, los yogis afirmaban que la energía kundalini ascendía por la columna, encendiendo centros energéticos que transmutaban la materia en luz. En la actualidad, los científicos están descubriendo que el ADN es capaz de absorber y emitir fotones, comportándose como una antena cuántica de altísima precisión que traduce la conciencia en expresión biológica. Cuando ayunas, no solo purificas el cuerpo del ruido metabólico, sino que también silencias los mensajes erráticos y contaminantes del entorno que perturban tu campo genético. En ese profundo silencio biológico, la información más elevada del espíritu puede descender y reconfigurar el tejido más íntimo de tu existencia. Este es el propósito esencial del ayuno del alma: crear un espacio sagrado para que la sabiduría inherente de tu espíritu pueda reescribir tu propia biología. Durante tus periodos de ayuno, siéntate en quietud y dirige tu atención a la base de tu columna vertebral. Visualiza una potente corriente de energía luminosa ascendiendo lentamente, vértebra por vértebra, hasta el centro de tu cabeza. Con cada inhalación, visualiza cómo esa luz reactiva tus células, despierta el ADN latente y reordena tus códigos internos. Con cada exhalación, libera las memorias ancestrales, los hábitos heredados y aquellos patrones limitantes que ya no tienen cabida en tu ser. Practica esto durante 5 minutos diarios en completo silencio. No se requiere tecnología sofisticada para activar tu ADN. Solo se necesita conciencia enfocada y coherencia vibratoria. Cuando tu mente, tu respiración y tu emoción resuenan al unísono, el cuerpo físico responde con una precisión milimétrica. Esa es la alquimia moderna: transformar tu genética utilizando la frecuencia pura del alma. La ciencia está empezando a confirmar que la estructura del ADN puede ser modificada por la intención enfocada y por el poderoso campo electromagnético generado por el corazón. Los místicos lo supieron desde el principio. El cuerpo no es una prisión ni un límite, es en realidad un portal. Y cuando recuerdas tu verdadera identidad, aquella que existe más allá del cuerpo físico, tus genes se reescriben automáticamente en el lenguaje original de la creación. La luz. Capítulo 12. La memoria del agua interna. La mayor parte del cuerpo humano está constituida por agua, pero no cualquier agua. Se trata de una red líquida viva y altamente sensible a cada pensamiento, palabra y emoción que experimentamos. No es simplemente el fluido que nos hidrata, sino el medio cuántico encargado de vehicular la información de la conciencia a cada célula.
En los templos ancestrales se hacía referencia al agua primordial, el elemento que custodiaba la primera vibración del universo. Los sabios enseñaban que en la quietud de su esencia residía, dormida, la memoria de nuestro origen. Hoy en día, la ciencia comienza a validar que el agua posee la asombrosa capacidad de almacenar y transmitir información vibracional, reaccionando al entorno energético de manera similar a como lo haría un cristal líquido. Durante el ayuno, esta agua interna experimenta una profunda renovación. Al cesar el ingreso de alimentos, el cuerpo redirige su enfoque hacia el interior, iniciando un proceso de purificación cuántica. Las moléculas de agua reorganizan su compleja estructura, alcanzando un estado de mayor coherencia, como si recuperaran el patrón original que se había perdido. Las investigaciones más recientes han evidenciado que el agua altera su geometría molecular en función de la frecuencia a la que es expuesta. El sonido, la luz e incluso la carga de las emociones humanas tienen la capacidad de modificar su estructura. Cuando experimentas gratitud o calma serena, el agua en tu interior vibra en perfecta armonía. Cuando albergas miedo o ira, su estructura se fractura y se desorganiza. Los antiguos ya conocían esta poderosa verdad. En la tierra sagrada de Egipto, el agua era consagrada, se dice, mediante el sonido ancestral del An, un resonante símbolo de la vida eterna. En Japón, los monjes adoptaban el ritual de bendecir el agua antes de beberla, buscando absorber la profunda vibración del silencio interior. En las venerables escuelas pitagóricas, el ayuno no era una práctica solitaria, sino que se acompañaba siempre de rigurosos rituales de purificación hídrica. Su sabiduría les dictaba que el cuerpo necesitaba limpiarse no solo de los residuos físicos de los alimentos, sino, crucialmente, de la información caótica y densa que se acumula en el sistema. En este estado de ayuno profundo y consciente, el cuerpo trasciende la simple eliminación de toxinas físicas, comenzando a desechar también los residuos sutiles de naturaleza vibracional. La maravillosa autofagia inicia una limpieza exhaustiva de las células, y simultáneamente el agua que compone nuestro interior se reestructura, volviéndose más diáfana, más receptiva y, en esencia, más viva. Este es un proceso que, aunque invisible a los ojos, es profundamente real. Un verdadero proceso de desintoxicación energética donde la más pura biología y la conciencia se funden inextricablemente. Por ello, cada mañana, antes de que el ayuno toque a su fin, tómate el tiempo de beber un vaso de agua en un ambiente de silencio total. Sostén el recipiente entre tus manos, sintiendo con gratitud su peso reconfortante y su frescura vital. Cierra los ojos por un instante y elige una palabra poderosa, que sea luz, armonía, vida o cualquier otra vibración elevada que desees sembrar en tu día. Visualiza con claridad cómo esa palabra elegida impregna cada molécula del agua. Percibe cómo su geometría líquida se transforma y se ordena bajo el influjo de tu intención pura. Bebe muy lentamente, como si estuvieras ingiriendo la energía misma del universo que se fusiona con tu interior. Gradualmente empezarás a notar una respuesta distinta en tu cuerpo. Esto no es atribuible a la magia, ni es simplemente una cuestión de fe, sino una manifestación tangible de coherencia interna. El agua que reside en ti es el fiel espejo de tu estado anímico y mental. Cuando habitas en la calma, esta agua se ordena. Cuando te desconectas, se enturbia y pierde claridad. Por lo tanto, el ayuno auténtico no se limita a la abstinencia alimenticia, sino que exige también la abstinencia de pensamientos desordenados y caóticos. El agua opera como el mensajero silencioso del alma, el portador líquido de toda tu existencia. Todo lo que eres, tu historia, tus emociones sedimentadas, tus recuerdos, fluye incesantemente en su corriente invisible. Y cuando tomas la decisión consciente de limpiarla, estás, de hecho, depurando también tu pasado. Lo que la ciencia moderna denomina resonancia, los místicos lo han llamado históricamente purificación. Al final del camino, comprenderás una verdad fundamental. Tu cuerpo no es una mera composición material, sino un río consciente que guarda y rememora su origen estelar. Cuando el agua interna vibra en perfecta coherencia,
la energía vital fluye sin el menor obstáculo. Es en ese fluir liberado donde se desvela la verdad custodiada por los sabios de la antigüedad. El agua no solo te concede la vida, sino que también te instruye y te ayuda a recordar quién realmente eres. Capítulo 13. El ayuno como puerta al misterio. ¿Qué sucede exactamente cuando el cuerpo cesa de alimentarse de lo visible para comenzar a nutrirse profundamente de lo invisible? Desde el inicio de los tiempos, el ayuno ha marcado la frontera sagrada entre la experiencia humana y lo divino, funcionando como el umbral donde el alma despierta y recuerda su origen. En la inmensa quietud que genera el hambre física y en el hondo silencio del vacío, los sabios de la antigüedad encontraron una ruta directa hacia el gran misterio. El ayuno nunca fue percibido como un castigo o una simple privación, sino como una sofisticada forma de comunicación con lo sagrado, una tecnología espiritual tan precisa y avanzada como cualquier ciencia que manejemos hoy. En las fértiles tierras del Nilo, los sacerdotes y sacerdotisas de Isis ayunaban rigurosamente antes de las ceremonias de iniciación, buscando así abrir el canal de su visión interior. En Grecia, los discípulos de Pitágoras guardaban días de abstinencia antes de recibir las enseñanzas esotéricas sobre el alma y la íntima armonía del cosmos. En los áridos desiertos de Oriente, los monjes dedicaban semanas a la meditación sin ingesta sólida, sosteniéndose tan solo de la pureza del agua, el aire y la luz solar. Todos estos caminos coincidían en un principio universal e ineludible. Para ascender a planos superiores, primero es imperativo vaciarse. Hoy en día, la ciencia comienza a desentrañar y descifrar aquello que aquellos sabios ancestrales solo podían intuir. Durante el ayuno prolongado, se observa que las ondas cerebrales se sincronizan en patrones de alta coherencia. El cerebro empieza a producir cuerpos cetónicos, elementos que estimulan activamente la claridad mental y reducen drásticamente la inflamación neuronal. Es como si la mente, liberada de la pesada carga digestiva, obtuviera acceso a un rango de percepción mucho más vasto. La neurociencia moderna llama a este fenómeno coherencia cortical. Los antiguos, sin embargo, lo denominaban visión espiritual. La química interna del cuerpo se altera profundamente, y con ella se transforma fundamentalmente la manera en que experimentamos la realidad circundante. El ayuno activa rutas biológicas específicas que tienen la capacidad de inducir estados de expansión de la conciencia. Cuando el cuerpo entra en cetosis y el proceso de autofagia limpia metódicamente las células, la vasta energía que previamente se destinaba a la digestión se libera por completo hacia el sistema nervioso central y notablemente hacia la glándula pineal, conocida ancestralmente por los místicos como el ojo interno. En este estado alterado, los sentidos físicos se agudizan notablemente y la percepción lineal del tiempo tiende a disolverse. El individuo experimenta una conexión profunda e innegable con algo inmensamente mayor, una presencia silenciosa y omnisciente que lo observa pacientemente desde su interior. No es imprescindible retirarse a un desierto inhóspito ni pasar días extremos sin alimento sólido para vislumbrar esta verdad esencial. Basta con realizar un ayuno consciente de unas pocas horas, asegurándose de estar en un entorno tranquilo y libre de cualquier distracción. Durante ese lapso, apaga conscientemente los dispositivos electrónicos, evita los estímulos externos innecesarios y dedica varios minutos a la respiración profunda y pausada. Observa todas tus sensaciones sin juzgarlas. No intentes luchar contra la sensación de hambre, sino siéntela como una vigorosa corriente que purifica. Agradece a tu cuerpo por la inmensa sabiduría que contiene. Si te es posible, medita brevemente frente a la llama de una vela o ante el sol naciente. La luz te recordará incesantemente que el alimento más puro y esencial no proviene de la tierra, sino de la energía que anima la totalidad de la vida. Con el paso del tiempo y la práctica constante, descubrirás que el ayuno no solo purifica y sanea tu cuerpo físico, sino que también transforma tu percepción, liberándote de la necesidad constante de llenar, de poseer, de consumir sin freno. Comienzas a percibir la existencia
desde un espacio de conciencia mucho más amplio, un lugar donde el silencio nutre más profundamente que cualquier banquete terrenal. En ese vacío fértil, la conciencia florece esplendorosamente y te das cuenta, finalmente, de que jamás estuviste separado de la fuente original. El ayuno se revela entonces como una llave maestra, pero no una que abra una puerta externa, sino aquella que desbloquea los pasajes internos y olvidados del alma. Es la alquimia suprema del espíritu, convertir la sensación de hambre en lúcida claridad, la ausencia en poderosa presencia y el vacío en absoluta plenitud. Y en ese instante de comunión perfecta, cuando toda actividad se detiene, ocurre el verdadero milagro. El cuerpo y el alma comienzan a vibrar al unísono. La mente cesa en su búsqueda incesante y el corazón comprende con claridad. Porque el ayuno, en esencia, no es solo abstenerse de comer, es recordar que dentro de ti ya preexiste todo lo que estabas buscando. Capítulo 14. Renacimiento. El nuevo cuerpo de luz. ¿Qué sucedería si la verdadera juventud y la longevidad no dependieran simplemente del paso del tiempo cronológico, sino del nivel de luz y coherencia que somos capaces de sostener y anclar dentro de nuestro cuerpo? El renacimiento real no se inicia con la adquisición de un nuevo cuerpo físico, sino con una reestructuración y elevación de la vibración interior. En cada ciclo de ayuno profundo, el organismo experimenta una muerte simbólica para nacer nuevamente, al igual que una serpiente que muda su piel gastada o una estrella que colapsa violentamente solo para renacer como una deslumbrante supernova. Este es el misterio inmemorial de la regeneración. El cuerpo no se destruye ni se aniquila, simplemente se reescribe. En los milenarios templos del antiguo Egipto, los iniciados eran conducidos a cámaras de piedra diseñadas especialmente, donde permanecían en riguroso ayuno y silencio durante 3 días y 3 noches. Allí se sometían a una poderosa muerte ritual. El cuerpo se debilitaba, la mente se expandía sin límites y el alma cruzaba conscientemente al otro lado del velo. Cuando despertaban de este estado, se proclamaba que habían renacido bajo la luz pura de Ra. Esto no era una simple metáfora poética. Su energía vital emanaba ahora una frecuencia radicalmente distinta, más pura, más ordenada, más coherente. Hoy, la ciencia comienza a observar este mismo fenómeno, utilizando su propio lenguaje biológico. Durante el ayuno, las células viejas, disfuncionales o dañadas, son consumidas por el propio organismo en un proceso conocido como autofagia, del griego auto, uno mismo, y fagin, comer. Esta muerte celular, que está programada de forma inteligente, no implica destrucción, sino una profunda renovación. Al limpiar aquello que ya ha cumplido su ciclo, el cuerpo crea espacio disponible para nuevas células que son intrínsecamente más jóvenes, más eficientes y poderosamente cargadas de energía. Es una resurrección a nivel microscópico que se está manifestando en tu interior. A nivel energético, se desencadena algo aún más profundo y transformador. Cuando la densidad del cuerpo físico se aligera gracias al reposo, el cuerpo sutil, ese complejo entramado de luz que nos conecta directamente con las dimensiones superiores, comienza a activarse de manera palpable. El sistema nervioso se transforma en un circuito luminoso. La sangre se vuelve un caudal vibrante de fotones, y cada célula se convierte en un receptor afinado de la conciencia. Puedes comenzar a experimentar vibraciones sutiles en el pecho, un calor suave ascendiendo por la columna vertebral o destellos repentinos de lucidez en la mente. Es el alma maestra reorganizando conscientemente su morada terrenal. Durante un ayuno, una depuración o un retiro, dedica un tiempo sagrado a visualizar cómo una antigua versión de ti mismo se disuelve por completo. Imagina tus viejos patrones de pensamiento, tus hábitos limitantes y tus miedos arraigados derritiéndose lentamente, como cera bajo la purificadora llama de una nueva luz. Respira profundamente. En cada exhalación, libera y suelta aquello que ya debe morir. En cada inhalación, siente el potente retorno de la vida. Luego, visualiza una espiral dorada, vibrante y ascendente, elevándose desde el centro de tu corazón hasta la coronilla.
Esa es tu frecuencia recién establecida, pura, perfectamente coherente y totalmente libre. Este proceso de muerte y renacimiento interno no es una mera figura poética, es la biología trascendida por la conciencia. Cuando el cuerpo entra en un reposo celular profundo, la mente también se reestructura. Las memorias y los traumas del pasado pierden su peso opresivo. El sistema nervioso se recalibra a un nuevo estándar. Y la energía vital, el prana, el chi, la ruaj, fluye sin interrupciones. En ese instante de gracia, la conciencia experimenta su propia inmortalidad inmanente. Los grandes místicos lo comprendieron a la perfección. Jesús ayunó 40 días en el desierto antes de su resurrección simbólica. Buda alcanzó la iluminación plena tras un prolongado ayuno bajo la higuera sagrada. Los toltecas, los esenios, los yogis, todos entendieron que para renacer verdaderamente es necesario morir sin perecer, entregarse valientemente al vacío para ser llenado por una luz superior. El nuevo cuerpo que emerge tras este sagrado proceso no es únicamente físico, sino eminentemente vibracional. Es, en esencia, un cuerpo de luz, una estructura biocósmica capaz de sostener y irradiar la memoria intacta del espíritu. Ya no envejece de la misma manera, pues su frecuencia opera más allá de las restricciones del tiempo. Cada célula se transforma en un pequeño sol interior, una antena de conciencia que irradia amor, equilibrio y sanación. Y así, cuando comprendes que el ayuno no solo limpia, sino que transfigura tu ser, el miedo a la muerte se disuelve naturalmente. Te das cuenta de que cada renuncia voluntaria abre la puerta a una vida radicalmente más luminosa. El cuerpo de carne se convierte en un templo habitado. El alma nos llama, porque el renacimiento no es simplemente volver a nacer. Es, en verdad, recordar que nunca, en ningún momento, dejaste de ser luz. Capítulo 15. El retorno al origen. La maestría del vacío. ¿Qué sucede en el momento cúspide en que dejas de sentir la necesidad imperiosa de buscar? Cuando el hambre del cuerpo y el anhelo de la mente cesan, no porque hayas sido finalmente saciado, sino porque has recordado la verdad inmutable de que siempre fuiste completo. Ese instante prístino de profunda comprensión es la verdadera maestría, el retorno consciente al origen, el despertar en el vacío sagrado que lo contiene absolutamente todo. En las antiguas y secretas escuelas de sabiduría, el sendero del ayuno se concebía como la preparación esencial para este retorno. No se trataba en absoluto de negar la vida o sus placeres, sino de purificar meticulosamente la percepción, permitiendo ver lo real que se oculta tras lo aparente. Los esenios, los místicos del desierto, los monjes zen o los ermitaños del Himalaya, todos compartían una profunda comprensión. El vacío no es una ausencia, sino una absoluta y creativa plenitud. En el silencio más profundo, el universo mismo entona su canto eterno. El ayuno, cuando es elevado a su dimensión más excelsa y sagrada, abandona la esfera de la práctica física para transformarse en un estado permanente del ser. Es el ayuno interior, un espacio donde uno aprende deliberadamente a no alimentarse de los pensamientos pasajeros, de los deseos insatisfechos o de los miedos limitantes. Es un vacío plenamente consciente que no destruye, sino que revela la esencia. El ego, basado en la carencia, se disuelve paulatinamente. La mente se aquieta como un lago en calma, y en ese espacio sagrado surge una inteligencia superior, una que no está confinada por las coordenadas del tiempo. La ciencia contemporánea comienza a rozar este misterio insondable a través de la física cuántica y la neurociencia contemplativa. Cuando el cerebro alcanza las ondas alfa y zeta, estados asociados al silencio y la atención plena, se produce una perfecta sincronización entre ambos hemisferios, una coherencia neuronal que expande radicalmente la percepción. El cuerpo entra en armonía bioeléctrica, el sistema inmune se fortalece visiblemente y las redes neuronales asociadas al estrés se desactivan. Aquello que las tradiciones milenarias catalogaron como iluminación podría ser descrito, en lenguaje moderno, como un estado de coherencia total entre cuerpo, mente y energía vital.
En este nivel de maestría, la práctica del ayuno ya no se constriñe a lo que eliges no comer, sino que abarca la totalidad de tu forma de vivir. Comer se convierte en un acto ritual y sagrado. Cada bocado es conciencia que toma forma. Respiras, caminas, observas el mundo y todo se transforma en alimento consciente. Dejas de funcionar meramente consumiendo para comenzar activamente a crear. Esta es la verdadera alquimia: transformar la materia densa en conciencia luminosa, el hacer constante en puro ser. Comienza cada día sumergiéndote en el silencio. No toques inmediatamente el teléfono, no enciendas el torrente de la mente analítica, simplemente respira. Escucha el pulso rítmico de tu corazón, siente la caricia del aire en tus pulmones. Observa el espacio silencioso que se interpone entre un pensamiento y el siguiente. Ese espacio inmaterial es el vacío originario del que surge la totalidad de la existencia. Allí no reside la carencia, ni la prisa, ni el deseo insatisfecho, solo la presencia pura. Permanece tan solo unos minutos cada día anclado en ese silencio, y serás testigo de cómo toda tu energía se transforma y se eleva. No necesitas huir del mundo, solo habitarlo desde una frecuencia vibratoria distinta y superior. Con el tiempo, descubrirás que el vacío no está en oposición a la vida manifiesta, sino que es su fuente y origen inagotable. Todo nace de la nada y retorna cíclicamente a ella. El universo respira en este ritmo eterno: expansión y contracción, inhalar y exhalar, vida y reposo. Comprender íntimamente este ciclo es comprender la ley divina del equilibrio perfecto. Cuando el alma recuerda su naturaleza infinita, el cuerpo físico responde con vitalidad. La regeneración se vuelve un estado permanente, la mente se vuelve cristalina, el corazón se vuelve compasivo. Ya no existe separación ilusoria entre lo espiritual y lo físico. Lo divino deja de ser un concepto o una idea para convertirse en una experiencia cotidiana y tangible. Vivir en ayuno interior es vivir en absoluta libertad. Es caminar por el mundo sin ser arrastrado por sus corrientes. Amar sin necesidad de poseer. Actuar sin esfuerzo forzado. Es el estado inherente de aquellos que han recordado su origen verdadero. El silencio creador, la conciencia pura, la fuente eterna de toda manifestación de vida. Y así el viaje culmina precisamente donde comenzó, dentro de ti. El cuerpo, el alma y la mente se funden en una única y poderosa vibración. Has regresado al vacío, pero ahora lo reconoces como plenitud absoluta. Has renacido en la luz, y el universo entero respira al unísono contigo. Porque el secreto fundamental del ayuno nunca fue dejar de comer. Era sencillamente recordar quién eres cuando absolutamente nada te alimenta, salvo la conciencia misma.